Buenas noches, vamos a hablar sobre la introducción a los CPUs de la materia software base. Construcción del procesador. Desde el punto de vista lógico, singular y funcional, el microprocesador está compuesto básicamente por varios registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y dependiendo del procesador puede contener una unidad de coma flotante. El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases. Prefetch. Prelectura de la instrucción desde la memoria principal. Fetch. Envío de la instrucción al decodificador. Decodificación de la instrucción, es decir, determinar qué instrucción es y por tanto qué se debe hacer. Lectura de operandos, si los hay. Ejecución, lanzamiento de las máquinas de estado que llevan a cabo el procesamiento. Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros. Cada una de estas fases se realiza en uno o varios ciclos de CPU, dependiendo de la estructura del procesador y concretamente de su grado de segmentación. La duración de estos ciclos viene determinada por la frecuencia de reloj y nunca podrá ser inferior al tiempo requerido para realizar la tarea individual, realizada en un solo ciclo, de mayor coste temporal. El microprocesador se conecta a un circuito PLL, normalmente basado en un cristal de cuarzo, capaz de generar pulsos a un ritmo constante, de modo que genera varios ciclos o pulsos en un segundo. Este reloj en la actualidad genera miles de megahercios. Bus de datos. Es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Para la informática, el bus es una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento, o CPU. En otras palabras, un bus de datos es una autopista o canal de transmisión de la información dentro de la computadora que comunica a los componentes de dicho sistema con el microprocesador. El bus funciona ordenando la información que es transmitida desde distintas unidades y periféricos a la unidad central, haciendo las veces de semáforo y regulador de prioridades o operaciones a ejecutar. Tecnología del caché. La memoria caché constituye un puente entre la memoria RAM y los registros que intercambian datos con las unidades de ejecución del procesador. Las memorias caché de los CPU son un remedio contra la serie de problemas concretos de embotellamiento, normalmente transmisiones entre sistemas rápidos y lentos. En la práctica, en las PC estándar encontramos por lo menos dos memorias caché en el CPU. Memoria caché de nivel 1, L1. Esta memoria suele dividirse en dos secciones, una para datos y otra para instrucciones. La memoria caché de nivel 2, L2. Esta suele estar dentro del chip del procesador, por lo que funciona mejor en relación a la anterior. Arquitectura. En una computadora es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora, es decir, es un modelo de una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en la que la unidad central de procesamiento, CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. También suele definirse como la forma de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadoras según los requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo. Dual Core. El Pentium Dual Core es una marca de Intel que cubre su gama de procesadores de doble núcleo barata usada en portátiles. Como su nombre sugiere, tiene dos núcleos de proceso funcionando en paralelo, usando la misma memoria compartida. El Pentium Dual Core estaba originalmente basada en los Core Duo, pero recientemente hemos visto los lanzamientos basados en el Core 2 Duo. Sus características principales: procesador de doble núcleo con 1 MB de caché de nivel 2 compartido, bus externo de 533 sobre 800 MHz, Johan M. Meron en Penryn.
Set de instrucciones SSE3, capacitados para gestión inteligente de energía, tecnología SpeedStep mejorada, Socket 775, gestor de temperatura avanzada y coordinación de corriente dinámica. Velocidad del reloj. La velocidad del reloj interno del procesador que determina la rapidez con la que puede procesar los datos. La velocidad del reloj se mide normalmente en gigahercios o miles de millones de ciclos por segundo. Los diferentes circuitos integrados de un ordenador pueden funcionar a diferentes frecuencias de reloj, por lo que cuando se usa el término frecuencia de reloj aplicado a un ordenador, suele sobreentenderse que se refiere a la velocidad de funcionamiento del procesador principal. En el contexto de la electrónica digital, más concretamente en la secuencial, es la frecuencia de la señal de reloj que, enviada a todos los dispositivos, sincroniza la operación de los mismos. Los registros. Es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Su clasificación serían de segmento, de propósito general, apuntadores, banderas, puntero de instrucción. Coprocesador de matemáticas. El coprocesador matemático es un procesador especial que sirve como complemento del microprocesador principal. El coprocesador matemático puede encargarse de operaciones como la aritmética de punto flotante, gráficos, procesamiento de señales, procesamiento de cadenas, encriptación, del filtro de Savitzky-Golan, método para el cálculo de derivadas, etc. Por lo tanto, el coprocesador no es un procesador de propósito general. Algunos coprocesadores no pueden buscar instrucciones desde la memoria, ejecutar instrucciones de control de flujo, hacer operaciones de entrada-salida, administrar la memoria, entre otras cosas, que sí puede hacer los procesadores de propósito general. El coprocesador depende de un procesador anfitrión o host para entregarle instrucciones al coprocesador. Los modos. El modo real es un modo de operación de 80-286 y posteriores CPUs compatibles de la arquitectura x86. El modo está caracterizado por 20 bits de espacio de direcciones segmentado, significando que solamente se pueden direccionar 1 MB de memoria, acceso directo al software y a las rutinas del BIOS y al hardware periférico, y no tiene conceptos de protección de memoria o multitarea a nivel hardware. Todos los CPUs x86 de las series 80-286 y posteriores empiezan en modo real al encenderse el computador. Los CPUs 80-186 y anteriores tenían solo un modo operacional, que era equivalente al modo real en chips posteriores. El modo protegido es un modo operacional de los CPUs compatibles x86 de la serie 80-286 y posteriores. El modo protegido tiene un número de nuevas características diseñadas para mejorar las multitareas y la estabilidad del sistema, como protección de memoria y soporte de hardware para memoria virtual, así como por conmutación de tareas. A veces es abreviado como PMOD y también llamado Protector Virtual Modo de Dirección Virtual, protegido en el manual de referencia del programador del LAPX 286 de Intel. Nota: el LAPX 286 es solo otro nombre para el Intel 8286. En el 8386, los procesadores de 32 bits posteriores se agregó un sistema de paginación que es parte del modo protegido. Y en esta última lámina mostramos lo que es la bibliografía de donde fueron recuperados los datos que se muestran en este video. Gracias.